con los que está arrancando y los problemas con los que está arrancando el gobierno cada vez son más. Ahora se habla de 10 grandes agendas que se han convertido en una bomba de tiempo para el oficialismo. La principal, la principal y la que encabeza el mayor nivel de rechazo es la minería. De hecho, esta agenda, por lo que hemos estado conversando y de alguna manera ordenando toda esta información que aparece permanentemente, la minería se convierte no solo en un tema de altos niveles de rechazo, sino además se convierte en un tema que logra unificar las agendas de protesta y de rechazo de los diferentes movimientos sociales y de los diferentes movimientos populares. Esta agenda, a diferencia del resto, en realidad te suma a todo mundo, te abre la puerta para que todo mundo en realidad llegue y establezca un nivel de inconformidad, de rechazo y de hartazgo, sobre todo de la manera en que se están haciendo las cosas por parte del oficialismo. A la par del tema, digamos, o detrás de la agenda de rechazo contra la minería, que ha venido creciendo todavía más, aparecen otros temas, como por ejemplo ahora el enorme rechazo y descontento que hay sobre la manera en que se está manejando la educación. Hay en realidad una crítica impresionante, tanto así que hasta una embajada, por primera vez, una embajada, la embajada de Alemania, expone públicamente su descontento de que hayan cerrado una escuela en la que se invirtió recursos de apoyo solidario a las comunidades y a los padres de familia años atrás. Y ahora este gobierno decide desmontar y cerrar esa escuela. Los padres de familia y la misma embajada de Alemania han hecho pública esa información. Entonces, estos temas siguen apretando. ¿Qué otros temas hay a la par de esto que está sucediendo en esta agenda de descontento? Ahí tú tienes los despidos, el abuso y la persecución sindical. Todos sabemos que hay una visita que diferentes líderes de organizaciones laborales andan haciendo en Costa Rica poniendo una demanda en la OIT. A la par de eso, tú ves el señalamiento y la crítica que se le está haciendo a este gobierno por el irrespeto y escandaloso que hay en este país a los derechos humanos. Y ayer se ponía una denuncia de una nueva captura a un miembro de todas de este movimiento de organizaciones que han venido denunciando los abusos, despidos y persecución a los trabajadores y al movimiento sindical. Y así como esto vas a ver una cantidad de temas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El régimen trata de ganar tiempo. ¿Por qué? A mí me parece, Fran, que en esto vamos a tratar de segmentarlo, digamos, de fragmentarlo un poco para poderlo entender. La batalla que se está dando en este momento tiene varios ángulos, varios niveles. Uno de ellos es la batalla mediática, es la que nosotros de alguna manera evaluamos y medimos la reacción que está teniendo el aparato público. En este sentido, me parece que la batalla mediática, este gobierno ha empezado a perderla. Es decir, tú ves señales claras de que ya el método de adormecer, de desinformar y de manipular los temas ya no le está funcionando con efectividad a este aparato político. Eh, Cada vez, y como, te voy a dar un ejemplo así, cada vez que un diputado, que un funcionario o que un alcalde del buquelismo publica algo, en segundos empieza a lloverles insultos, empieza a lloverle críticas, la gente empieza a decirle mentiroso, etcétera, 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 y ves una cola enorme. Por ejemplo, el caso específico de esta semana fue la publicación que hizo el fiscal. El fiscal publicó, vamos a combatir la corrupción a donde sea y no sé qué, habrá cosas por el estilo. Inmediatamente le empezó a caer una lluvia ¿cómo se llama?, de reacciones que dejaban en evidencia cuestiones que al final de cuentas terminaron silenciando la cuenta del fiscal. Por ejemplo,
Ahí le publicaron: fiscal, ¿cómo es posible que usted va a combatir la corrupción a todo nivel? ¿Y qué nos puede decir de cuando usted años atrás trabajó con uno de los principales colaboradores de la pandilla MS-13? Mira, se acabó las publicaciones del fiscal y de ahí para allá la gente le empezó a preguntar: ¿cuándo van a investigar a Walter Araujo? ¿Cuándo van a investigar a Osiris Luna? ¿Qué pasa con esta investigación? Entonces, ya el esquema de comunicación que está teniendo el aparato de desinformación del buquelismo ha dejado de generar impacto. ¿Por qué? Aquí viene el centro. Nos parece, y esto tenemos que seguirlo midiendo, esto es nada más el comienzo, está empezando a suceder esto. Nos parece que simple y sencillamente el aparato de desinformación del buquelismo ha perdido, y sus voceros han perdido credibilidad. La gente ha dejado de creer en lo que ellos dicen, ha perdido confiabilidad. La gente ha dejado de confiar en lo que ellos proponen. Esto es parte del impacto que va provocando el ejercicio y la batalla mediática. Sin embargo, ¿por qué te tiran temas como los que tiraron del Ministerio de Obras Públicas ahora? Como tú dices, siempre están tirando cajas chinas, siempre están montando cortinas de humo. ¿Por qué? Porque necesitan ganar tiempo, necesitan distraer al país, necesitan que la gente en realidad se entretenga viendo aquellas cosas que son montajes mediáticos, en lugar de seguir cuestionando y preguntando qué está sucediendo con los recursos públicos, por ejemplo, que es el reiterado y ya en realidad totalmente desencadenado endeudamiento que tenemos aquí en el país. Todas las semanas te aprueban millones y millones en esa Asamblea Legislativa. Y como dicen los mismos diputados, tanto de Arena como de Vamos, sin el protocolo y el proceso de discutirlo con nadie. Simple y sencillamente lo pasan porque tienen la mayoría, endeudando a medio mundo. Entonces, este tema de utilizar cortinas de humo, de seguir entreteniendo a la gente, de montar show, de aprovecharse de coyunturas políticas para distraer y para entretener, mientras la gente deja que las cosas en aquellos temas estratégicos vayan sucediendo. Yo creo que eso es una señal clara, y febrero va a cerrar con eso. La operación mediática de Bukele y su aparato ha perdido credibilidad. Cuando tú ves las últimas encuestas, te dicen que un 70% de la población cree que este gobierno es corrupto, ¿verdad? Entonces ya esos números te van dando señales de cómo se va debilitando la agenda del buquelismo. Y mientras vaya cayendo en esos números, vaya cayendo en los indicadores, vaya cayendo en las mediciones de evaluación del buen desempeño, ¿verdad? Va a seguir provocando mayores niveles de distracción. ¿Y cuál es el otro factor que viene después de la distracción? Cuando ya la distracción no le funcione, va a utilizar la fuerza. Y ahí es donde vamos a ver un papel de la Fuerza Armada y de otras instituciones que están siendo instrumentalizadas, como la Fiscalía, operando de manera clara en función de seguir silenciando, porque la batalla del miedo es básicamente una agenda que es la que sostiene todavía al buquelismo. Algo así es lo que se está moviendo, y es lo que estamos viendo cómo cierra o cómo va a cerrar febrero. Pero ojo, ojo, cada vez hay más gente que sale de ese factor del miedo. Cada vez hay más gente que se convence que la agenda de Bukele está en realidad rodeada de mucha falacia, de mucha simulación, de mucha fantasía, de mucha promesa que no se cumple, y en realidad tiene que ver más con una agenda de ataque, de desprestigio, de descomposición social, de división de la población, y estos factores son los que te permiten que la gente vaya en realidad abriendo los ojos. Más o menos por ahí, Fran. Definitivo, yo creo que abrir los ojos va a ser fundamental. Y como nada es casualidad, las cosas no se dan por casualidad. Aquí nos dijeron en una cadena nacional en la época de la pandemia: cierren los ojos. Pero creo que la parte donde pueden abrir los ojos, esa parte
no les entró a la mayoría y siguen con esto. Quisiera que adentráramos más. ¿Cómo está eso? De que vienen y de internamente que ya no publican nada los diputados de la Asamblea Legislativa del oficialismo. No sé si son 57 los de los... Yo creo que sí, ¿verdad? Ya no publican nada. ¿Por qué se da esto? ¿Y cómo es que pueden aceptar? Y después de ver las declaraciones de Cristian Guevara también, ese corto, deja un sinsabor realmente, porque podemos decir, ¿y dónde estamos parados realmente? ¿Para dónde vamos, Dubón? Mira, lo primero es de que todo parece indicar, porque inclusive este silencio que tenés de la Asamblea Legislativa, o es por dos cosas, o es porque les han prohibido desde Casa Presidencial el hecho de publicar en redes sociales y no meter más la pata, y que eso sea contraproducente para la imagen de Casa Presidencial de Nayib. Y lo siguiente es el desconocimiento total que tienen sobre la minería, y que quedan más de tontos a la hora de estar defendiendo lo indefendible. Esos dos parámetros son los que yo pongo en la palestra. En términos comunicacionales o de estrategias, lo que vos tenés es ese silencio que hay en la Asamblea Legislativa, es porque se están quemando más rápido que una tusa. Esa sería como mi percepción con respecto a esto de por qué quedarse callado. Lo siguiente es que muchos de ellos han cometido errores tras errores tras errores en términos comunicacionales, y se ha descubierto que son malos comunicando. La única forma que ellos tienen de comunicarle al pueblo es ofendiéndolo, es cerrándolo de redes sociales. Lo vimos con los diputados que más publicaban sobre Nayib Bukele, solo se han quedado retuiteando, pero ya no hablan, ya no opinan. Solo el único que está publicando es Ernesto Castro, pero porque lo obliga la Asamblea Legislativa a publicar cuando hay plenarias, porque si no, ni siquiera eso se dan cuenta los diputados. Entonces, lo que vos tenés es que estos duros reveses que ha tenido la Asamblea Legislativa, tuviste esta semana otro presupuesto, otro préstamo internacional. Y esas medidas son impopulares y le dan en la nuca a la imagen de Nayib Bukele, porque él mismo prometió que ya no iba a haber préstamos, y la Asamblea Legislativa todas las semanas se está aprobando préstamos. O sea que ahí tenés otra mentira. Entonces la gente ya no le está creyendo. Y yo repito, si la propia gente de él está diciendo que no, el necio es él, ¿verdad? Si la propia gente de él está diciendo la medida es impopular, el necio es él. Y ya sabemos lo que pasan con personas necias y avaras. Les va mal en la vida, porque el niño está acostumbrado a hacer berrinche, y el berrinche no le está sirviendo contra el pueblo salvadoreño, porque el pueblo salvadoreño está madurando su pensamiento con respecto a lo que él dijo. Van a recibir medicina amarga. Entonces el pueblo le acaba de decir, y le va a decir todos estos meses, ahora usted va a recibir parte de la medicina amarga que nos ha dado. El concepto está cambiando, y esto tiene que ver muchísimo la organización. Creo que el esfuerzo que se está haciendo a futuro, y lo que puedo prever a futuro, es que los diputados se van a hacer tan minúsculos que la propia gente les va a pedir que renuncien. Se van a hacer tan minúsculos los diputados que no va a haber campaña política que los pueda levantar. Se va a hacer tan minúsculo que cuando la gente les empiece a pedir la destitución de los diputados a Nayib Bukele los va a zampar presos. Escucha esto. Los va a zampar presos. Tiene que meter a alguien de su gabinete o de los diputados presos. ¿Por qué? Porque se le está destapando la olla de corrupción. Y aún teniendo 7 años de reserva de información en muchas áreas. Entonces esas cortinas de humo no le están sirviendo. Eso de meter preso, primero voy a meter preso a los otros y después voy a meter preso a los míos, no le va a servir. La gente le está diciendo, vos te estás fijando en la paja del enemigo y no te estás fijando en la viga que tenés. Y la viga que tenés se llama nuevas ideas. Entonces aquí el problema es que no sos coherente con los actos de corrupción de tu propio gobierno. Ya lo decía Franklin, ahí tenés a Walter Araujo, ahí tenés a La Colocha, ahí tenés lo que se hizo para el tiempo de pandemia con uno de los Anlinger, ahí tenés a Raimundo y medio mundo.
y no los has investigado. Yo por eso digo, yo no puedo creer en esta ley anticorrupción si no se destapan esos 12 casos de las ICIES. Si no destapas esos casos y le das solución a esos casos de las ICIES, sos mentiroso como gobierno. No te queda de otra. Podés meter a todo, podés meter a Arena, al FMLN, a todo lo que vos quieras preso. Nadie te va a creer, papá. Ya la regaste. Tu corrupción está saliendo a flote. Y básicamente ya no te abunda la paja. Esa es la realidad de lo que está pasando. Ahora bien, el silencio a lo que nos referíamos de los diputados y de los funcionarios, porque solo la gente se ha enfocado en los diputados, pero son también todos los funcionarios. Lo han dejado solo, porque es una medida impopular. Y cada vez que un diputado de ellos se vaya a meter a defender lo de la minería, va a quedar mal. Peor los diputaditos esos del oriente del país, esos diputados que se fueron a meter inclusive a las minas han quedado como caras de barro, como dice mi abuelita. Han quedado de mentirosos y de esas no se van a levantar. Así que, bueno, hay que esperar lo que pueda suceder en estos meses con respecto a esto del tema de minería. Yo creo que se va a incrementar la represión y creo también que no va a ser tan fácil para la gente el hecho de estar viendo que el gobierno le ha mentido descaradamente. Franklin, ¿puede alguien, porque no sé quién es, mandar a decirles se callan, no van a publicar absolutamente nada a todos y le tienen que hacer caso? ¿No se han dado cuenta que son el máximo poder del Estado? Es la Asamblea Legislativa, realmente, no es el Ejecutivo, aunque lo veamos lineal, pero ¿puede alguien o tiene alguien esa autoridad y que todos solo digan amén, Franklin? Sí, es que tenés que entender, vamos a ver. Yo creo que el salvadoreño debe ubicar las cosas y esto es bueno, porque francamente vemos cada vez que lo que decíamos, la figura que utilizamos, quitarse la venda, abrir los ojos, es una figura que utilizamos, pero en lo concreto es ir desmontando la propaganda oficial e ir desmontando la verdad que hay detrás de toda la operación mediática del oficialismo. Y hay que decirlo, en este país el poder y el control que tiene Nayib Bukele es evidente. O sea, Nayib Bukele controla 100%. Escucha lo que te estoy diciendo, ni siquiera en un 80, no, 100% controla absolutamente lo que se hace o no se hace en esa Asamblea Legislativa. Por varias razones, ya lo hemos hablado nosotros antes en este sentido. Es decir, Bukele, es que mira, hace poco hablábamos, por ejemplo, con Wilfredo Flores, esto. Es decir, Bukele cuando aparece, y por eso es que te va desmontando todas las falacias y la gente va quitándose la venda. Bukele cuando aparece propone un proyecto político horizontal, donde alguien de una comunidad y alguien de la cúpula o los más encumbrados de nuevas ideas eran iguales, decía. Recuérdense ustedes eso. Ese era el estilo, ese era el formato de proyecto político abierto, donde todos tenían una opinión igual de pesada, donde todos podían decidir y tomar decisiones, donde no habían direcciones, donde nadie iba a someter a nadie. De eso hablaba Bukele cuando arrancó con su iniciativa de proyecto político llamado Nuevas Ideas. Ahora, en realidad, ese proyecto político se deformó tanto que se convirtió en una especie de mafia. Y aquel que no obedece la directriz o la orden que se envía desde la cúpula del proyecto político mafioso que se ha creado, simple y sencillamente es desaparecido, es sometido o es exterminado. Y ahí vemos casos. Mira lo que le pasó a Alejandro Mason. Alejandro Mason es la prueba evidente de lo que le sucede a alguien en ese proyecto mafioso llamado Nuevas Ideas, cuando simple y sencillamente no acata una orden, cuando decide tener pensamiento propio, cuando expone una crítica,
cuando señala corrupción, cuando acusa o devela, digamos, actos ilegales o arbitrarios, abusos, etcétera. El buquelismo no permite eso y simple y sencillamente alinea y calla al que está ahí adentro. Por eso es que esto pasó de la imagen que trató de vender después de un proyecto abierto y horizontal que parecía, digamos, interesante, pero que muchos dijimos, eso no va a suceder porque Bukele simple y sencillamente es una especie de malabar lo que hace para tratar de entuturutar a la gente y después mover sus intereses en función de eso. Y el proyecto llamado Nuevas Ideas se convirtió en un proyecto mafioso que es básicamente el que le da cobertura a todo tipo de negocio que se mueve ahora. Nadie tiene la posibilidad de opinar, de cuestionar, de criticar, de señalar irregularidades, de señalar ilegalidades, de señalar abusos, porque simple y sencillamente la mafia de Nuevas Ideas lo extermina. Ustedes recuérdense, hay varios casos. Los primeros fueron dos muchachos que eran diputados de Nuevas Ideas, empezaron a generar un cuestionamiento hacia adentro y los enjuiciaron políticamente, les quitaron el fuero, los anularon de diputados y los amenazaron. De hecho, nadie sabe qué se hicieron después. Algunos dicen que se fueron del país, otros dicen que andan silenciados ahí por temor, por miedo. Es decir, es una estructura que funciona con estas características de una mafia. Es decir, cualquier cosa ahí adentro se resuelve a partir de silenciar, de desaparecer, de callar, para no amenazar los proyectos económicos y negocios que ahí se mueven. ¿Y cuáles son esos proyectos? Ahí ahora podemos evidenciar una lista enorme. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es garantizar que los proyectos económicos y los negocios que se mueven detrás de ese formato de movimiento mafioso, político, Nuevas Ideas, puedan garantizarse. ¿Qué negocios son los que se han venido moviendo ahí? Constructor El Salvador, la distribuidora de energía Cuscatlán. Ahora se habla de un nuevo negocio que es la venta de leche, quesos, lácteos y otro tipo de productos que también están dentro de ese formato a partir de las publicaciones e investigaciones que algunos medios han puesto sobre la mesa. Pero también ahí ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El negocio, la empresa que debe montar este gobierno para meterse a la operación de envenenar al país a través de la minería. Están creando una empresa y esta empresa gringa, donde está este señor Blaine Wilson de Titan Resource, es una empresa nada más, pero se habla de que hay otras empresas canadienses dedicadas a este tema de la extracción minera que ya están hablando con el grupo Bukele. ¿Quién es el que dicen que anda atendiendo a estas empresas o a estos empresarios del extractivismo minero que se mueve, que se mueve alrededor de estos negocios y estas dinámicas de envenenamiento de los territorios? Según la información que nos ha dado Peter Nataren, quien ha estado apareciendo es uno de los hermanos Bukele. Entonces, lo que tienen en juego es cómo garantizar que estos proyectos económicos y negocios que se mueven detrás de esa operación política llamada Nuevas Ideas no se vean amenazados. Y esto implica controlar al 100% cualquier actor político que ellos consideren como amenaza. Y los diputados son parte de eso, Frank. Entonces, en esa asamblea, en ese grupo parlamentario, no vas a encontrar una persona que tenga la decencia, que tenga el pensamiento crítico, que tenga la libertad de poder cuestionar y criticar lo que está viendo, aunque él en el fondo no esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente operan como una mafia. Así es la cosa. Entonces, los diputados, cualquiera, el más encumbrado o el más arrastrado,
¿ya? El más, ¿cómo se llama? ¿Cómo te diría? El que pueda decir que tiene más poder, ¿ya? O el que se vende como el que está más cerca, digamos, que se toma más fotos con Bukele, o aquel desaparecido que está desconocido que hay ahí en la asamblea, es igual. Es un número más nada más. No tiene en absoluto un valor su reflexión, su análisis, su discusión. Y por eso es que no escuchan a nadie. Por eso es que no reciben a nadie. Por eso es que en realidad esta asamblea se ha caracterizado por ser una institución absolutamente lejana de la población, eh, porque ellos no tienen poder de decisión. Ellos son un instrumento más del grupo Bukele para todos estos negocios que se mueven. Ahora, rescatar esa asamblea legislativa es una enorme tarea que tenemos enfrente. Ustedes recuérdense, según la Constitución misma, para el 2027 tenemos un nuevo proceso electoral. Lo más seguro es que estos eh, empleados legislativos que Bukele tiene ahí van a reformar esta decisión, porque a mí me parece que la amenaza evidente de que Bukele puede perder el control de la Asamblea Legislativa cada vez crece más. Te lo digo así con total claridad. Yo creo que los números, las percepciones, el inicio de la caída de la popularidad de Bukele, el descrédito total en el que ha caído el grupo parlamentario de Nuevas Ideas, la desconfianza que genera toda esta política, va provocando que la gente tome conciencia y vea que la Asamblea Legislativa necesita un equilibrio. Y lo más seguro es que eso pueda aparecer de cara al 2027. Esta es una amenaza que desde mi perspectiva los Bukele tendrán que evaluar, porque si pierden la Asamblea Legislativa se les cae el muro. Y esa es una situación que desde mi perspectiva van a medirlo con la probabilidad de modificar esta fecha y ampliar los tiempos. Esto es como el gran debate que está todavía. Mientras este debate no se aterrice, tanto la Asamblea Legislativa, todo el aparato político, la Fiscalía, todo, porque todo eso ya es instrumento de un grupo que es el que está controlando toda la operación política en el país. Todo eso va a seguir cayendo. Dudo yo que a esta altura esto vaya a tener un cambio. El punto de quiebre hacia la caída de Bukele ya inició y va a seguir cayendo de manera más acelerada en la medida que siga tomando decisiones desacertadas, inconsultas, impopulares, como este tema de la minería. Ahora, Dubón, cada día se escucha más y más de que el centro histórico, que una empresa, que un edificio, que vienen de otros lados, de otros países. O sea, poco a poco, o estamos entregando El Salvador a extranjeros, o familias radicadas en El Salvador, que son extranjeros también, son los que se quieren adueñar o son los que están vendiendo al país. ¿A quién le pertenece El Salvador últimamente? ¿Quiénes son los dueños? Mira, siempre la oligarquía salvadoreña y la más radical, siempre, ellos han pensado que les pertenece a ellos El Salvador, que El Salvador no son 6 millones de habitantes, son las familias más poderosas del Salvador y todos los que están detrás de ellos o abajo de ellos, que es todo el pueblo salvadoreño. Eso hay que tenerlo claro. Históricamente ha sido así en El Salvador. De la nada, tenés un presidente que se te acaba de hacer cafetalero. ¿Cómo lo hizo? ¿No le llama la atención que siendo presidente se acaba de hacer cafetalero? Se va a hacer minero. Entonces, aquí el problema es de que esa CIA para entrar a la oligarquía de Nayib Bukele está costando. Y va a costar vidas humanas, escuchen bien. Porque ahorita ya perdió los estribos, Nayib. Va con todo otra vez. Va a arreciar la persecución política, va a arreciar la represión al pueblo. ¿O ustedes qué piensan, los que nos escuchan, de que está armando al ejército para utilizarlo contra Honduras y Nicaragua o Guatemala? No, si no tiene valor de agarrarse con otro país,
Este valorudo agarrándose con el pueblo salvadoreño humilde, aquel que se le va a ir a una marcha, aquel que le va a decir en redes sociales no a la minería. Ahí se siente valorudo, pero no con otro país, con Honduras o Guatemala, no va a utilizar el ejército contra ellos. Entonces acá el problema es que están viendo a todas luces que está tomando más en cuenta lo que le dice el ejército que lo que le dice la propia Policía Nacional Civil. ¿Cierto? La ha hecho a un lado la Policía Nacional Civil. Y ya sabemos que los militares se llevan súper bien con la oligarquía de El Salvador. Hombre, no nos demos paja si no han cambiado. Siguen lo mismo. Los militares se llevan extremadamente bien con la oligarquía. Le cuidan los terrenos, le cuidan la casita, le cuidan el carrito. Si son buenos para eso, para adular. Tome, aquí está esta cinta azul, presidente, mire tal cosa. Así funcionan. Entonces lo que está viendo acá es que justamente están desplazando a la PNC. Esta semana nos dimos cuenta que querían, ya algunos andaban diciendo ahí, vamos a tener los mismos derechos que tienen los de la Policía Nacional Civil. Hoy los militares vamos a tener dentro de El Salvador esta cuestión de seguridad. No es para eso. No era para eso la ley. La ley era para que también se le juzgara como se le puede juzgar a un policía. Y de ahí se echaron para atrás los militares. Dijeron, no, la regamos, pensamos que íbamos a tener lo mismo. No, es para que sean juzgados de la misma forma que son juzgados los de la PNC. Entonces aquí el problema de lo que tenés es que a todas luces no son los 6 millones de habitantes acá los que el presidente escucha, es a la oligarquía salvadoreña. Te voy a poner un ejemplo clarito que no está escuchando el pueblo salvadoreño. Mira ahorita a los bitcoiners y a los inversionistas cheros de él, ¿verdad? Que van a tener 10 años para no pagar impuestos. Son millonarios y no quieren pagar impuestos los huevones. ¿Qué te quiere decir eso? Que es un atajo de Vivianes. ¿Cómo vas a creer que al señor panadero, a la señora que vende tortillas, a la que tiene una tiendita, al que tiene, ¿cómo se llama? Su changarro de arreglar zapatos, le vas a estar cobrando el 380% de impuestos? Y estos majes millonarios no van a pagar impuestos durante 10 años. Explícame eso si no está de parte de la oligarquía de El Salvador. Explícame eso si está de parte del pueblo. Por eso es que la gente lo ha empezado a dejar solo. Por Vivian. Por Vivian. No es por otra cosa que lo ha dejado solo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que nosotros veníamos diciendo desde hace rato, Francisco. Solo el pueblo salva al pueblo. ¿Quiénes están defendiendo a la gente pobre de este país? La clase media como nosotros. De ahí ningún millonario veo yo acá sacando pecho y hablando medios de comunicación. ¿Ya viste a la NEP? ¿Ya viste a la ASI? Con la cola entre las patas están. El mayor enemigo de Nayib Bukele en la campaña de 2019, Callejas, ahora sale de abracito inaugurando tiendas de los Callejas. ¿Dónde estaba el enemigo? No son enemigos, solo hicieron la pantomima. Entonces, por eso yo sigo manteniendo, el enemigo público de Nayib Bukele se llama FMLN. Y así va a ser toda la vida porque los odia. ¿Y sabes por qué los odia? Porque lo echaron a la chingada. Entonces, el objetivo de él es desaparecer al FMLN. No nos perdamos. Ni siquiera los de Arena, porque a los de Arena ya les vale. Pero el FMLN sí tiene una chirria contra el FMLN. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que ante medidas impopulares tienen que tener cortinas de humo. Y esas cortinas de humo va a ser agarrar a todo el que pueda, siempre y cuando sea de izquierda. Porque ahora ya se inventan los casos. Este fiscal en la historia de El Salvador es al que más casos se le han caído. Ya se dieron cuenta. Se le caen porque los inventan y cuando llegan enfrente de un juez que hace el debido proceso y lo correcto, les dice, ustedes están inventando el caso. Y ahí es donde sale. Ya lo vimos con el ex director de seguridad, ¿cómo se llama? El ex ministro de seguridad que le hizo pasar un más rato, más de 2 años preso, y que en el juzgado dijeron, miren, no hay nada, pero vaya a limpiar un parquecito 6 meses para hacer la paja, para la mentira, va. ¿Pero por qué? Por una difamación del presidente, y no es primera vez que difama. Miren lo de Chicas, y lo de Chicas es una difamación que se hizo y que se la ganó enfrente de un juez y que le sacó $50,000, y esa es la chirria, lo que te está diciendo la Vox Populi, la gente.
que es una chirria del presidente porque lo dejó de mentiroso ante un juzgado. Entonces, aquí la cuestión es que el que se atreve a hablar y el que se atreve a decir la verdad, o sea, el que está diciendo las cosas honestas, correctas, es el perseguido político. Y el que está mintiendo y el que adula a este presidente, no, él es un ciudadano poderoso. No, no nos mintamos. Solo el pueblo salva al pueblo. Y es la clase media la que está defendiendo. Y espacios como este son los que están defendiendo el pueblo. Entonces, estar defendiendo a un millonario en este momento es una pérdida de tiempo, porque primero, no le va nunca a agradecer, y segundo, usted es el que más va a sufrir las consecuencias. Entre más pobre es una persona o una familia, más embates tiene el gobierno contra esa familia, porque es así. Entonces, no nos perdamos. No es un empresario. Menciónenme aquí, los reto a todo el país que me digan un empresario o un millonario que los esté defendiendo en este momento. No hay. Ni va a haber, aparentemente. Franklin, ¿a qué nos estamos enfrentando en El Salvador? Con este problema de educación y de salud, a la deriva, sin importancia, se ha luchado, se han hecho marchas, les dieron un poquito, pero lo cierto es de que la educación y la salud no son prioridad para este gobierno. ¿Cuándo lo vamos a ver de esa forma? ¿O cuando el pueblo le va a decir, momento, ya nos estás quitando lo poco que nos quedaba? Pero no, al parecer, no importa, es irrelevante, es deserción escolar, en los hospitales, en las unidades de salud, de más está decir que no hay nada. Hemos visto cómo el doctor Rafael Aguirre del Cimetril dice, nosotros nos estamos esforzando para ver cómo vamos a operar a más en el Seguro Social, en fin, todo esto. ¿Por qué no se reacciona si está a la deriva de la salud y educación? Bueno, mira, yo creo que el mayor problema es el manejo del recurso público. Es decir, este gobierno vendió el concepto de que el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Acordémonos. Entonces tú te das cuenta que el dinero alcanza cuando nadie roba, era un estribillo, una frase que pegaba, digamos, en propaganda política pegó, pero en la práctica prácticamente terminó mostrando que, que Bukele y su régimen está metido en un tema de corrupción también, porque el dinero no le alcanza. Imagínate cómo es posible que en los gobiernos anteriores la gente recibía un paquete escolar, recibía 2 uniformes y 2 pares de zapatos, y ahora la gente recibe 4 cuadernos. Algunos dicen que son 5 cuadernos los que les han entregado. Esto quiere decir que el dinero no alcanza. ¿Cómo es posible que antes vos tenías un sistema de mantenimiento y de mejora del sistema escolar público, con apoyo de la solidaridad internacional, ahí se metió Fomilenio, etcétera? Y ahora tú tienes 44 escuelas cerradas hasta el 7 de febrero, según nos informaba la maestra Idalia Zúñiga. Eso quiere decir que los recursos públicos están siendo en realidad orientados hacia cualquier otra cosa menos a los temas en los que deberíamos de estar, o en los que debería de estar invirtiendo el país. Y ahí es o despilfarro, que es una señal bastante clara, o corrupción, que es otra señal bastante clara que se ve en este formato de gobierno, o lo otro, que es una enorme ausencia de planificación. En los 3 campos encontrás evidentemente la práctica de este ejercicio de gobierno. Este es un gobierno que nunca planificó, no hay un plan, no hay una propuesta, todo es ocurrencia. Me imagino que en la noche se les ocurre una cosa y en la mañana ya mandan a hacerlo. Es decir, vamos día a día inventando cómo resolver los problemas, y problemas estratégicos. Eso es imposible resolver los problemas de esa manera. Segundo, ya lo decimos, cada vez hay más evidencias claras
de que el buquelismo está enredado en un pantano de corrupción. Se habla de casos como, fíjate, aquí se han planteado cosas como estas. ¿Cómo es posible que Bukele hable de un combate a la corrupción a partir de hacerle reformas a la ley? Y yo, como lo he dicho, a mí me parece que cualquier reforma que se le haga a la ley está bien. Nadie va a molestarse ni a enojarse por eso. El problema es de voluntad política. El problema es de aplicar las leyes. El problema es de que las instituciones no funcionan para fiscalizar toda la operación corrupta y mafiosa que se está moviendo dentro del buquelismo. Y ahí tenés casos evidentes. Bueno, el que más se habla, todo el mundo habla. ¿Cómo es posible que no hayan investigado a Walter Araujo a esta altura? ¿Cómo es posible que Carolina Recinos, después de todo lo que se conoció, siga teniendo ese cargo dentro de su gobierno? ¿Cómo es posible que Osiris Luna, con todo lo que se le ha señalado, no haya sido investigado? ¿Cómo es posible que el ex ministro de Agricultura siga publicando fotos riéndose en la cara del pueblo cuando se dice que ha manejado millones de dólares que no han sido investigados bajo un caso que está evidentemente señalado de mal proceder? Entonces, Bukele no va a entrar en esa lógica y va a seguir. Ahora se habla de que este ha sido uno de los gobiernos con mayores niveles de impunidad del ejercicio político. Y el tercero es el despilfarro, Frank. Cuando tú te fijas, en lugar de invertir en las escuelas de los niños, en los paquetes escolares de los niños, Bukele prefiere comprarse un helicóptero nuevo en lugar de invertir en un sistema de salud que más o menos pueda responder a la demanda de la gente para que ya no le den una cita 6, 7, 8 meses después. Bukele prefiere iniciar una gestión para construir una nueva casa presidencial. Eh, este tipo de cosas totalmente desconectan a las prioridades del país y se mueve, sobre, como lo hemos dicho, sobre la base de intereses muy particulares de un pequeño grupo que es el que está tomando las decisiones. Eh, ¿Quién puede quebrar esto? Y aquí es la gran pregunta. ¿Quién puede ponerle orden a esto? A mí me parece que el único que le puede poner orden a esto, porque ya Bukele sometió todo el sistema jurídico, sometió a los jueces, sometió a la Asamblea, a la Corte Suprema de Justicia, Bukele sometió a las instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas, las Procuradurías mismas. Es decir, Bukele ha sometido a todos a su interés y a sus gustos. Y todos los funcionarios que vos ves en todas las instituciones son funcionarios obedientes y sumisos a Bukele. Entonces, ¿qué toca? Aquí solo el pueblo, solo la organización social y la organización popular. Si esto en realidad no sigue multiplicando las señales de despertar y de enviar un mensaje claro a los políticos que en este momento tienen el control, el abuso va a seguirse multiplicando. La ocurrencia y la improvisación va a seguir siendo la regla y la corrupción y el manejo irregular y abusivo y oportunista de los recursos públicos va a seguirse moviendo en función de los intereses de un pequeño grupo y no de la gran mayoría. Este tema, y lo estamos viendo cada vez más, vos ves que despertó la universidad. De hecho ahora leía, fíjate, que la Universidad Nacional ha declarado que no está de acuerdo en que vayan a montar unas torres para un supuesto proyecto que ni siquiera han gestionado, pero ya quieren ir a montar torres ahí a la universidad y les dijeron no estamos de acuerdo. Entonces la universidad está despertando, el colegio médico ha dado señales. Empresas, pequeñas empresas, como tú decías al inicio, también están despertando. La juventud está despertando. La iglesia ha puesto un alto y ha dicho, no, así no puede ir el país. Entonces yo francamente creo que esto es el mensaje claro. Va a haber, por supuesto, yo estoy convencido, resistencia de este grupo político, porque ellos saben que soltando el poder, lo que viene inmediatamente es la investigación. Van a profundizar todo tipo de proceso judicial en su contra y probablemente muchos de estos terminen en la cárcel. Entonces ellos no van a soltar el poder así nomás. Esto va a requerir otro tipo de operación donde el poder de la gente debe de sentirse. Bueno,
8 en punto, vamos a leer, 8 en punto, 7:58 es la cosa, vamos a leer algunos comentarios que nos llegan y al WhatsApp 7616-8383. Ricardo Argueta, hay que estar listo para volar riata, como pasó en 1980, hay que darle golpe de estado. Guillermo Martínez, saludo Franklin y al señor Dubón, gracias por informarnos, muchas bendiciones. Las personas malas, Manuel López, las personas malas como Bukele por naturaleza son cobardes, valientes con el humilde. Néstor Freddy Montalvo. Saludos, éxitos y bendiciones, excelente programa, muchas gracias Néstor Freddy, fiel oyente. Michel Méndez, si quieres conocer a alguien, dadle una dosis de poder y sabrás quién es. Sí. Solo el pueblo salva al pueblo. Correcto. Ricardo Argueta. El que olvida la historia del pasado está condenado a repetirla. Es lo que está pasando en este momento en mi querido Pulgarcito. David Álvarez, el mensaje de odio y división lanzado por el inconstitucional busca formar una generación de focas. Manuel López, el dinero no alcanza porque el dictador solo roba. Ricardo Argueta, tarde o temprano el FMLN volverá como el ave fénix a salvar al pueblo. Santiago Díaz, ¿cómo es posible que ustedes tienen pruebas y por qué no las presentan? Demanden a todas y hagan todas las demandas que puedan, dice Santiago Díaz. Por estas personas es que El Salvador está como está. Ana Luz Rojas, la gente no entiende, creen que Dios es Bukele. El pueblo no se equivocó y si el gobierno está equivocado, le pasará factura. Ojalá que así fuera, eso fuera ideal, idóneo. YouTube, Georgina López, saludos. No a la minería, sí a la vida. Antonio Matal, saludos desde Texas. Adelante con la guerra contra la injusticia. Gracias. Alfonso Recinos, en el caso de la minería, el dictador va con todo, caiga quien caiga. Sabe que sus crímenes en este momento no le importan a los gringos. Felipe, saludo Francisco y sus invitados siempre en acción, desenmascarando a todos los que son enemigos del pueblo. Carlos López, buenos días. Gracias por su contenido desde El Salvador y eso se valora más, porque para quien vive afuera es más fácil hablar lo que se debe dar a conocer. Es que ese es otro pisto. No, si estar en otro país y hablar de lo que nosotros hablamos es de calamba. Pero aquí es otro pisto, como dicen. Ángel Brav, no a la minería metálica en El Salvador. El 23 de febrero vamos a San Isidro Cabañas al plantón contra la minería metálica en El Salvador. Dina Gutiérrez, saludos. Juan Carlos Fabián, buenos días. Busquen un buen líder de Arena o FMLN y buenos financistas porque necesitan dinero para contraatacar en las redes igual que lo hace el gobierno. Que si todos nos uniéramos fuera orgánico y ante lo orgánico ni el dinero funciona en las redes. O sea, si todos nos unimos, la cosa cambia completamente. Bendiciones y saludos, Francisco. Muy buenos panelistas. Gracias a usted también. José Canales dice, sí a la minería. Caelo Bar, somos hijos de la guerra. Cecilia, este espacio es de gorgojos. China Ardía, si supieran lo que es la guerra, no la vivimos entonces. Sigan sufriendo. Bar, la pobreza desplazada y reprimida. Soy Morales, yo no entiendo cómo los fanáticos defienden a estos corruptos. Ahogan negocios antiguos y a los nuevos les perdonan hasta los impuestos. Tanto que hablan del gobierno, ¿por qué no decían antes eso? Como saben, antes les daban algo. Hasta ellos mismos saben que no sirven ni para discutir una ley. No sirven ni para discutir una ley, solamente aprueban lo que les mandan.
Están intensos los amiguitos ahora, ¿no? Mira, Sí, mira, no sé si puedo reaccionar ahí a uno de los comentarios. claro. Adelante. Dice, ¿por qué no demandan ni presentan pruebas? Dice, yo he estado haciendo la cuenta. En realidad hay más de 28 funcionarios demandados ya, con pruebas, con pruebas. La ¿Ya? CICIES comenzó con 12, ¿va? De un solo. 13 casos tenía la 13 era. CICIES, Ok. 13 casos, funcionarios del actual gobierno. Entonces, lo que pasa es que eh, cada vez hay menos posibilidades de que puedan defenderse utilizando mentiras, utilizando falacias o desinformando a la gente. Miren, más de 27 funcionarios de este gobierno están demandados en sus instituciones. Sí. Estamos claros de que no va a proceder. Este fiscal no va a proceder en contra de alguien que esté dentro del gobierno si no recibe la orden de Nayib Bukele, porque el fiscal no es un fiscal con independencia, no es una fiscalía. De hecho, tenemos una institución que ha retrocedido en todas las características que se han venido o que se han intentado desarrollar en una institución como esta. Creo que está muy debilitada. Pero independientemente de eso, hay más de 27 funcionarios que están demandados en todas las instituciones de este mismo gobierno. Y ahora, como ya sabemos que no hay una independencia institucional, que no hay claridad y además autonomía de las instituciones, sino que obedecen a lo que les dice el dueño de la finca o de la hacienda, las demandas se están yendo a establecer fuera del país. Les decimos ahora en el programa que esta semana nos enteramos de una demanda que se ha ido a colocar a la OIT en contra de toda la persecución que hay contra el sindicalismo en el país. Pero así hay demandas en Naciones Unidas, hay demandas en otros organismos internacionales en contra de funcionarios, con pruebas absolutamente sustentadas y argumentadas. Y va a seguir el país, el pueblo, la gente decente, la gente que quiere que se respete el recurso, la planificación, el derecho de la población, va a seguir poniendo demandas. Así que ese no es el punto. Porque ahí preguntaba a alguien, ¿y por qué no demandan y pongan pruebas? Dicen, no, si es que ya lo hicimos, ya hay por todos lados y se van a seguir poniendo, porque en algún momento determinado esta estructura que controla las decisiones en el país va a caer. Y quien lo va a hacer caer es la verdad. Y la voz que va a alzar el pueblo exigiendo que las cosas se hagan de manera correcta y decente, como deberían hacerse. Aquel que sigue defendiendo políticos es una persona que simple y sencillamente quiere volver al pasado. Nosotros no queremos volver al pasado, nosotros queremos que las cosas se hagan correctamente para poder escribir un momento que le dé al país, por fin, la posibilidad de recibir resultados que cambien la vida de la población. Francisco, mira, quiero reaccionar ahí a la persona que dijo de que Arena y el FMLN necesitaban bolas y ¿cómo se llama eso? Yo creo que más allá de que necesiten dinero o no lo necesiten, yo creo que los procesos de reestructuración de estos partidos, que son de los más grandecitos, o por lo menos los partidos que tienen mayor estructura, yo sí creo que en este momento deben de tener un nuevo liderazgo, una nueva camada política, como se decía hace un par de meses, porque yo creo que ya la gente está cambiando y esta estructura nueva política que vas a tener y este nuevo pensamiento que tenés es de una juventud que ya te va a votar por segunda ocasión y que nosotros hace un par de años, en el 2021, decíamos, miren, estos jóvenes que ahorita tienen 15 años a quien les está hablando Nayib, ahora van a empezar a votar, ya llevan 2 elecciones. Entonces yo sí creo de que ya no van, o si los partidos políticos presentan a un viejito, perdón por decírselo, pero si presentan a una persona de mayor experiencia y que tenga una gran cola de cocodrilo, difícilmente le van a poder votar. Tienen que ser asertivos y pensar bien quiénes van a ser sus representantes para que la gente pueda votar por ellos, porque todo parece indicar de que la idea del partido único va a prevalecer en El Salvador, porque lo estamos viendo todas luces. Te han transformado el Tribunal Supremo Electoral, abatidos corriendo han salido esta semana a decir cuándo van a ser ya las elecciones en 2027, ¿cierto?
ese abatimiento de decirles, no, sí, sí que va a haber elecciones, hay algo detrás de eso. Y eso quiere decir que pueden trastocar todos los procesos electorales porque ahora el Tribunal Supremo Electoral se llama Tribunal Supremo de Nuevas Ideas. Toda la gente que está contratada en este momento en el Tribunal Supremo Electoral pertenece a Nuevas Ideas o ha estado vinculado con Nuevas Ideas. Entonces, no vas a tener procesos transparentes. Entonces, los partidos políticos tienen que tener mucho cuidado a quienes ponen de representantes, porque la posibilidad de desaparecer en el 2027 es alta. Eso si no se le ocurre a este desaparecerlo solo porque le roca la gana, porque no lo pudo desaparecer en este proceso electoral pasado, pero la chirria la tiene. Y eso es lo que hay que ponerle mente. Si usted quiere poner uno de los abuelitos que ya estuvo y que ya estuvo en el Estado o ya estuvo fungiendo como funcionario, difícilmente va a poder obtener votos. La gente quiere ver rostros nuevos y te lo están pidiendo desde ahorita, y eso que acaba de pasar un proceso electoral. Pero ahora el financiamiento va a ser más difícil y hacer campaña política va a ser muchísimo más difícil si de la noche a la mañana quieres aparecer como una figura pública. Entonces eso es lo que tienen que valorar los partidos políticos. Otra de las cosas, la guerra que decían ahí en un comentario, la guerra es de dos personas que no se conocen y no se atreven a matarse y embaucan a todo un pueblo salvadoreño o a la misma gente del pueblo a que se maten por ellos. Así de cínico se está viendo la oligarquía del Salvador, que no les importa el medio ambiente, no les importa la población, no les importan las comunidades, no les importa la Iglesia Católica, a la oligarquía de El Salvador. Entonces, eso es lo que está pasando. Cuando empieza un solo conato de violencia, se necesita que el gobierno active. Uno solo necesita para perder credibilidad a nivel internacional El Salvador. Así es. Un sorbito, el último sorbito de café de la entrevista, ¿le parece? De café premium. Helado, wow. Algo helado. Café premium, doña Isa. Ustedes como ya no se acuerdan, ustedes ya le gustó no venir a la cabina, pero aquí hoy tenemos termitos. Aquí tenemos a partir termitos, de marzo, ¿no? reactivémonos, fíjate, porque sí, es yo más creo que entretenido. es que ¿sabes qué ha sucedido, Frank? Yo tengo, y esto requiere también que nuestros espacios, todos los espacios que se están creando, activando, movilizando, multiplicando, también hagamos reacomodos, como lo hemos estado insistiendo en las últimas semanas. Necesitamos multiplicar nuestra capacidad de difusión Sí. de información real, de un pensamiento crítico, porque si vos te fijas, ante la débil narrativa, poco creíble, y con una enorme desconfianza del oficialismo, lo que les va quedando a la mayoría de seguidores, fanáticos o aduladores de Bukele es insultar. Eso quiere decir que está operando de manera correcta la operación mediática. Pero ahora necesitamos amplificar por lo menos 2 o 3 rayitas más de volumen para llegar a más gente. Mucha gente en la diáspora está cambiando. Sí, Mucha gente en la definitivo. diáspora ya está analizando de manera distinta lo que está pasando en el Así país. es. Nuestras comunidades en el territorio están organizándose ya. Ya hay niveles de organización importantes. Todavía no vemos expresándose con fuerza, pero ya hay niveles de organización importantes. De hecho, el día de ayer o antier nos comentaba Peter Nataren, fíjate esto qué importante, que se está preparando una convocatoria con todas las comunidades que están o que residen en estos puntos donde hay la intención de ir a meter máquinas para entrarle a la minería. O sea, el aparato va estirándose, pero no va a tener capacidad de doblegar a la gente cuando la gente tome control. Y en ese momento nosotros tenemos que crear, porque aquí la gente tiene en parte razón, hay que buscar recursos, pero no importa, el dinero no es el factor determinante para el éxito que podamos tener o no. Lo más importante es la unidad y la organización. El dinero puede llegar más adelante, pero si hay unidad y hay organización, este esfuerzo que como pueblo se está levantando va a tener mayores niveles de éxito y de impacto. Estoy convencido. Por eso es que yo sí creo que hay que seguir multiplicando todos los espacios que se tengan, seguir sumando otros actores, otras voces,
seguir abriendo la posibilidad de que podamos llegar a más comunidades y a sectores, escuchar la voz de otros también, de los afectados directos. Es decir, todo esto nos va a permitir que avancemos y aceleremos un poco más en esta operación de rescate del país, de esta dinámica tan oscura en la que se mueve la política ahora. Hay que seguir empujando esto, Claro. de verdad. Claro. Gracias. Bueno, antes, tómense el último sorbito de café premium. Doña Isabel, un café tan alto como el cielo. Café 100% de altura, cosechado a 1240 metros sobre el nivel del mar en Ataco, Aguachapán. O sea que es café salvadoreño. Café, y no es un café que acaba de cambiar de dueño. Y ni que vale $50 la libra, no, vale 49, no es broma, es muchísimo más barato. Usted puede hacer conocer más y preguntar todas las inquietudes y hacer sus pedidos al 7833-7974, 7833-7974. Bueno, Franklin Martínez, muchas gracias. Nos vemos el otro viernes. Perfecto. Abrazos. Abrazos para usted. Roberto Dubón, muchas gracias por habernos acompañado. Ya el otro viernes estamos entrando ya en el periodo de Semana Santa, ¿verdad? No, hombre, si apenas. ¿Cuándo es? Miércoles de ceniza va a ser el 5 de marzo, apenas. El 5, sí. El miércoles de ceniza. Ya casi, vamos. Sí. Pues sí, ya casi. No, gracias, verdad, Francisco. El otro programa... Dubón, el otro programa cerramos mes, así que vamos a darle vuelta al segundo mes. Para hacer el resumen de mes, que ha estado bien convulsionado el mes de febrero, de verdad se lo digo. En enero decíamos, mire, sorpresas de enero. No, febrero salió peor. Con todo, pero gracias de verdad. Miren, aprovecho para invitarlos al plantón digital que vamos a tener este 14 y 15 de marzo. Más adelante les vamos a estar dando información sobre este plantón digital donde vamos a hablar de no a la minería en El Salvador. Todos los creadores de contenido que nos estamos uniendo, no solo nacionales, sino también internacionales. Gracias de verdad a todas las personas que nos escucharon y que nos vieron a diferentes multiplataformas. Recuerden, hoy a mediodía tenemos nuestro programa Las Virales de Hoy, así que están invitados también a platicar con nosotros a partir de las 12:45 del mediodía. Un abrazo, gracias Francisco, y estamos ahí con todo, con la RR. Bueno, muchas gracias. Mira, no, se te olvidó mencionar este domingo, lo del domingo. Ya lo habíamos mencionado. Sí, hoy domingo, este domingo, pues vamos a San Isidro, sí, ¿verdad? San Isidro. Sí, el domingo 23 de febrero es un homenaje que lo está organizando Voces del Futuro. Es un homenaje a los asesinados por la resistencia a la minería en el departamento de Cabañas. Entonces, ahí estamos invitados, va a haber concentración y yo creo que hay que ir, hay que acompañar. Todos estos esfuerzos hay que acompañarlos en solidaridad a las comunidades que son los que están dando la batalla en primera línea. Gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión de A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. ¿Qué tenemos a continuación? ¿Quién viene? Los Beatles. Los Beatles. All right. Ahí están los de Liverpool. Sí, son de Liverpool. Así que muchas gracias a todos. A las 7 de la noche vengo con Viernes de Rock en Español en radiolarr.com. Como siempre les digo, todos los que están en redes sociales, pásense en este momento a radiolarr.com. Ay, es que no sé cómo escribir todo eso. Viernesderock.com, entonces, ¿les parece? Viernesderock.com, y allí vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Así que a las 7 aquí está. Bueno, viene La Máquina del Tiempo, vienen Deportes con don Baltasar Quintanilla, hoy también Viernes de Rock en Español. Voy a poner trova quizás tipo 5:30, 6 de la tarde. Así que ven. Jesús, ¿qué pasó, Francisco? Así que puede venirse. No, mejor me callo. Eso significa que ya el hambre me está matando o el sueño. No sé, las dos cosas. Gracias a todos por estar con la RR. Siempre tu radio.
La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.